Hola a todos, ¿cómo están? Les saludamos desde el 20º Congreso de la CICIAC. Yo soy la doctora Suilma Vázquez, soy cardióloga, ecocardiografista mexicana, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y en el Centro Médico ABC, y bueno, tengo el honor de poder llevar a cabo este podcast junto con uno de los grandes maestros de la ecocardiografía, el doctor Jorge Lowenstein, conocido por todos. Él es fundador de nuestra querida CICIAC. Él es jefe del Servicio de Cardiodiagnóstico en Buenos Aires, Argentina, una autoridad mundial en la ecocardiografía. Y bueno, me da gusto iniciar esta entrevista platicando con él un par de tópicos que creo que nos van a fascinar a todos. El primero que me gustaría preguntarle al doctor Jorge Lowenstein es, ¿qué considera él? ¿Cuál es el futuro de la ecocardiografía? Bueno, gracias, Zulma. Es un verdadero placer. La presentación demasiado generosa y realmente muy feliz de estar en Asunción del Paraguay, en tal vez uno de los mejores congresos que ha realizado CICIAC. Es el 20 aniversario, así que realmente orgulloso cómo ha crecido exponencialmente esta sociedad. Y bueno, de poder encontrarnos en una charla casi informal. Bueno, voy a decir que hubo una evolución constante de la ecocardiografía desde su creación por Edler en el año 1953. Ha habido novedades casi anuales y, como les decía, una evolución constante, pero no ha habido muchas revoluciones, ¿no? Yo creo que sí, la introducción del 2D fue una revolución, la del Doppler, la del eco tridimensional, son todos avances constantes que ha habido en esta técnica que nos fascina. En este siglo, yo creo que la revolución ha sido lo que conocemos bajo el nombre de strain, ¿no es cierto? Estudiar la deformación de la fibra miocárdica y entender un poco la mecánica cardíaca de este órgano tan misterioso que es el corazón. Y tratamos de, bueno, de alguna manera acercarnos a comprenderla. Yo creo que todavía estamos lejos, pero el estudio del strain, de la fibra miocárdica en sí, nos da una posibilidad a, a estudiar la mecánica cardíaca tal como la describió el grande de Francisco Torres Guas por ahí a partir del año 1975 en Denia, España, ¿no? Así que yo creo que, contestando a su primera pregunta, creo que el strain ha sido el gran paso, el strain medido por una técnica no invasiva como es la ecocardiografía. Ya lo conocíamos por la resonancia, pero ahora de una manera muy sencilla y a través de herramientas que aprendimos a utilizar a través del 2D, el llamado speckle tracking, podemos entender mejor la mecánica cardíaca y ya no creer que la función ventricular podemos obtenerla con la fracción de eyección. Con la fracción de eyección solo medimos los cambios de volumen y está lejos de ser la verdadera función. Así que ahora un muy buen subrogante para entender el complejo mecanismo de la contractilidad de las cámaras cardíacas es el strain. Bueno, pues creo que nos ha quedado claro que el doctor Lowenstein sin duda ha sido uno de los grandes pioneros del strain en Latinoamérica y en el mundo. Y justamente aprovechando esta capacidad que ha tenido usted para difundir este concepto, me atrevo a preguntar cuáles son los principales escenarios clínicos
donde el strain no solamente se ha posicionado, sino además donde hoy deberíamos de incorporarlo en nuestra rutina, en nuestra práctica diaria. ¿Qué piensa? Bueno, gracias por la pregunta. Tenemos experiencia bibliográfica y tal vez personal en todos los escenarios. O sea, prácticamente no hay cardiopatía en la cual no se ha demostrado algún aporte del strain, del estudio de la deformación miocárdica, especialmente longitudinal, especialmente evaluando las fibras subendocárdicas, las fibras internas, es donde más experiencia hay. Y se ha demostrado su utilidad en todas las cardiopatías, pero en verdad, hay algunos escenarios en los cuales prácticamente hoy en día es indispensable. Hablamos de nueva técnica, pero esto se puso en la práctica exactamente hace 20 años y nosotros lo estamos utilizando en nuestro laboratorio en forma rutinaria desde el 2006. O sea, ya tiene ya tenemos cierta experiencia, ya superó la adolescencia, diría, y estamos maduros para empezar a utilizarlo en la práctica diaria. Yo creo que en todas las miocardiopatías, especialmente las hipertróficas, donde la fracción de eyección sobreestima la función ventricular, hoy la incorporación de estudiar el strain longitudinal adiciona información especialmente diagnóstica, de una forma mucho más precoz, en un estadio subclínico, ya nos está informando sobre si hay o no compromiso de esas fibras espiraladas que corren fundamentalmente en la capa interna subendocárdica. Esa información no la podemos obtener de otra manera. Entonces, le decía que en las hipertróficas, fundamentalmente en las valvulopatías, existen cortes umbrales, ya cifras estandarizadas en la insuficiencia mitral, en la estenosis aórtica, donde... Cardio-oncología. Sí, por supuesto. No por mencionarla al final es la menos importante. Sé de su capacidad y su experiencia en cardio-oncología y sería usted tal vez la que tendría que darnos esta respuesta, pero les contaba un poco que en las valvulopatías recurgitantes hay valores umbrales en los cuales ya nos está indicando que el ventrículo está sufriendo y sabemos que hoy no miramos solo la válvula, sino miramos el componente extravalvular, cómo está el ventrículo izquierdo, cómo está el ventrículo derecho en cuanto a su capacidad, a su contractilidad y las cámaras izquierdas, por supuesto, la aurícula izquierda también. Así que todo el strain se hace de las 4 cámaras cardíacas, hoy ya hay experiencia, y donde se ha posicionado también fuertemente es en la cardio-oncología. Sabemos que muchas de las drogas que son sumamente útiles y que han prolongado la vida tienen este inconveniente de producir toxicidad y afectar la fibra miocárdica, un tipo de miocarditis, o sea, no afectan solamente lo longitudinal, sino también afectan las otras deformaciones, que como todos ustedes bien saben, es la deformación circunferencial, que posiblemente sea la más importante de todas en cuanto a los valores, pero que no es tan fácil de estudiar. Y también el movimiento que llamamos giro del corazón, que es la rotación de la base y de la punta en sentido contrario, que también lo estudiamos por el strain. O sea, el strain en la cardio-oncología tiene la capacidad de detectar en forma más precoz, subclínica, meses antes que
la fracción de eyección si ya hay cierta afectación de tipo miocárdica. Y indudablemente en otros escenarios muy comunes les hablaba de las miocardiopatías hipertróficas, pero también en otras como la clasificada dentro de las restrictivas, como la amiloidosis. Claro. Hoy tiene patentes muy casi patognomónicas, en la cardiopatía isquémica, en el infarto agudo miocardio, en la miocardiopatía por estrés, en el Takotsubo. O sea, se le puede dar aplicabilidad en todos los escenarios. Así que yo creo que debe ser de rutina, porque se necesita cierta experiencia, indudablemente, y la experiencia no se puede transmitir, no se puede aprender leyendo, hay que hacerlo. Y la limitación, que es la variabilidad, se puede disminuir en cuanto a que uno está en los pequeños detalles, de tener, por supuesto, muy buena imagen, esa es una limitación, la calidad de la imagen, tener un equipo adecuado, saber sus valores, los valores normales en su equipo, en sus manos, en su laboratorio, o sea, para el uso rutinario, que hay que tener, como en todo, la ecocardiografía, experiencia. Fantástico, doctor Lowenstein. Mi pregunta siguiente, más que hacer una pregunta, yo creo que va a ser un poco un comercial. Y esto viene a raíz de que, si usted está de acuerdo, no hay literatura mexicana, latinoamericana, no hay una literatura en español, si usted está de acuerdo conmigo, que pueda dar el paso a paso, digerida esta técnica, que muchas veces la gente que va comenzando, incluso la gente que ya tiene tiempo haciendo ecocardiografía, no logran entender este concepto, y mucho menos aquellas partes donde es difícil la aplicabilidad del concepto a todos los escenarios clínicos que nos ha comentado. ¿Qué piensa de escribir un libro de strain? En Zulma tiene profunda razón lo que está comentando. En inglés hay alguna bibliografía, hay muchos trabajos, no hay revista hoy internacional que no tenga expresada la experiencia en trabajos que en general no son grandes trials, sino son trabajos de ciertos expertos en el tema. En español hubo un libro ya que tiene 15 años posiblemente, que es el libro de Tomás Cianciuri, precioso, pero ha habido muchos cambios, ¿no es cierto? Y esto hay que actualizarlo. Así que yo creo que se merece un libro para difundir este concepto realmente práctico. Y bueno, estamos en ese tema, usted sabe bien, Zulma, estamos convocando a expertos de toda Latinoamérica y de otra parte del mundo de habla española para escribir ese libro, que yo creo que antes de un año va a estar disponible seguramente, porque la idea ya está plasmada y bueno, con su colaboración no hay ninguna duda que lo vamos a llevar adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Qué piensa? Ahora vamos un poco a aprovechar esa experiencia, y me encantaría que el público que nos escuchara qué piensa el gran Jorge Lowenstein del futuro del strain. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué debemos esperar las nuevas generaciones de la deformación miocárdica en todos los escenarios, hablando el strain de la aurícula, el strain del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho? ¿Qué piensa, doctor Lowenstein? Bueno, hacer futurología sabe que no es fácil. Cuando él y Hertz describieron por primera vez, son los padres
de la ecocardiografía. El modo A, dijeron, el eco no tiene futuro. Y así fue el cine también. Los hermanos Lumière descubrieron el cine y dijeron, el cine no tiene futuro. Así que no es fácil, no es fácil. Solamente sabemos que el futuro es algo que va a ocurrir y bueno, uno puede suponer de que el strain quedó está para quedarse, no hay ninguna duda. Va a ser práctica habitual el informar los valores de la deformación de las diferentes cámaras cardíacas, no tengo mucha duda. Falta todavía uniformar los valores normales que pueden diferir en diferentes laboratorios, pero cada vez se le da más importancia al strain de la aurícula izquierda, al estudio del reservorio en los diferentes escenarios, en las valvulopatías, en la fibrilación auricular, y bueno, no puedo nombrar todo lo que puede implicar el conocer el strain de la aurícula izquierda, cada vez se lo menciona más y va a estar en las guías. Lo que pasa que para que aparezca en las guías tienen que pasar por lo menos 10 años y un consenso general, pero ya tímidamente empieza a mencionarse el valor del strain, y yo creo que el valor principal que nos ha abierto a los ecocardiografistas el poder tener un concepto más integral de la fisiopatología, de la contractilidad miocárdica, de que verdaderamente podemos estudiar cómo funciona la fibra. Y eso se presente, y el futuro, ojalá que se pueda hacer el strain en 3 dimensiones, el strain tridimensional. Hasta ahora hay posibilidades de hacerlo, pero no ha superado a lo que conocemos de strain 2D. Pero yo creo que el futuro es que en nuestros informes tengamos el valor del strain longitudinal, el strain circunferencial, que tengamos los valores de cuál es el twist, el giro o la torsión en los diferentes escenarios clínicos de forma casi rutinaria, ¿no es cierto? Yo creo que esto va a tener que suceder en los próximos años. Bueno, pues creo que hemos disfrutado esta charla increíblemente y quiero finalizar con un tema que sé que al doctor pues, le fascina, que es la ecocardiografía de estrés. Sin duda, el hablar de los avances del 2021, por supuesto que incluyen a la ecocardiografía de estrés, aunque en algunos países del mundo, como ya nos va a contar seguramente, se ha estancado de manera pues, lamentable. A mí me gustaría conocer qué piensa usted de cuál es el estado actual, en dónde estamos en la ecocardiografía de estrés y para dónde vamos. ¿Qué piensa Jorge Lowenstein? Gracias, Zulma. Usted sabe que los últimos 35 años he pasado en el laboratorio haciendo todos los días pruebas de apremio de todo tipo, farmacológico, ejercicio, prueba de espasmo, y esta ha sido mi vida fundamentalmente, así que hacemos alrededor de 500 ecoestrés al mes, así que en América, en Sudamérica, yo creo que vamos a seguir haciéndolo, pero de una manera diferente a como comenzamos. Tal vez en los países con mayor poder económico puedan tener la posibilidad de hacer estudios funcionales con resonancia magnética o con tomografía y elijan ese método
que es más objetivo, más cuantificable, pero esto no es de un acceso en la práctica diaria, no es la realidad en nuestros países. Yo creo que en Argentina y en México es igual. Necesitamos un estudio que nos dé mucha información funcional y por los costos, por la no invasividad, porque no irradia y por muchos otros motivos, el ecoestrés es el estudio funcional por excelencia. Pero ya no solo miramos si existe o no disinergia, si existe o no isquemia, porque si no nos estamos quedando, porque por diferentes motivos, antes teníamos 30% de disinergia en nuestros resultados, hoy es apenas el 3-5% de los estudios son positivos. Pero si nosotros hacemos una evaluación integral, miramos las diferentes caras, las diferentes posibilidades que nos da la información de un estudio con apremio, con ejercicio, va a ser muy, muy rica la evolución, la información no solo diagnóstica y pronóstica. O sea, hoy estamos haciendo un ecoestrés diferente al que hacíamos al comienzo. Hoy evaluamos reserva contráctil, reserva inotrópica, reserva cronotrópica, como la respuesta de frecuencia cardíaca, la reserva diastólica para estudiar aquellos pacientes con disnea de causa poco establecida, y estudiamos la reserva también coronaria, que es realmente la llave pronóstica de prácticamente todas las cardiopatías. Cómo está la microcirculación. Y eso lo podemos saber con la reserva coronaria, que es factible estudiarla con cualquiera de los apremios, especialmente con vasodilatadores, y que por no ser demasiado apreciada en los Estados Unidos y no haber bibliografía, no hay un estímulo para que los equipos estén lo suficientemente seteados para obtenerlo en forma fácil, sencilla y que no ocupa mucho lugar y que es cuantificable totalmente y que nos da una información preciosa. Así que el ecoestrés 2030, como es el trial que estamos participando juntos con el doctor Picano, pretende demostrar de que dentro del ecoestrés no todo es blanco y negro, que hay una cantidad de grises y que el médico que sabe reconocer esa información, si la reserva contráctil es buena o la reserva contráctil está disminuida, cambia totalmente el pronóstico del paciente, si le podemos dar esa información y si le podemos dar hasta la información de cómo está el strain. El strain tiene un problema que el strain 2D, no tiene una resolución alta temporal, entonces a frecuencias de más de 120 no es totalmente confiable, salvo en los segmentos apicales. O sea, no da buena información sobre el territorio de la descendente anterior, pero no sobre los otros territorios. Pero si hacemos con dipiridamol, es un excelente maridaje entre reserva coronaria y deformación miocárdica. O sea, podemos con el dipiridamol, un estudio que es fantástico, usted lo conoce bien, somos de la misma escuela italiana y que es un estudio que es subpedido, ¿no? Se pide muy poco, pero es tan rica la información que da, porque simultáneamente, además de estudiar si existen disinergias o no, nos da la información de cómo está el strain en reposo y bajo el apremio y cómo están los flujos, o sea, la reserva coronaria. Así que, bueno, el strain yo creo que, y el estrés, y cada uno con su experiencia y sus posibilidades, son herramientas sumamente valiosas si se hacen en forma correcta, como queremos promulgar, y si se saben interpretar bien.
Así que yo le agradezco muchísimo las preguntas y poder dialogar con alguien, con Zulma, que más que entrevistar, me puede enseñar. Agradezco su gentileza, como siempre. Agradecemos a la Sociedad Paraguaya por la hospitalidad y por la oportunidad de poder llevar a cabo esta entrevista a un grande, a un gigante que tenemos el gusto, el honor de poder compartir con ustedes su experiencia. Muchas gracias y bueno, nos vemos. Saludos a todos. Agradecido totalmente.